Esto es Hecho por Humanos, un espacio donde analizamos los retos que enfrentan las personas detrás de la tecnología y las nuevas formas de trabajar. Soy Sergio Nubel, host de este podcast y CEO de Get On Board, plataforma que conecta lo mejor del talento tecnológico con las empresas donde vale la pena trabajar. Para el episodio de hoy del podcast tenemos de invitada a una persona que es parte de Get On Board. Ella es Macarena Larraín y con Maca vamos a estar conversando de un tema candente a la hora de publicar empleos, a la hora de evaluar la performance y el rendimiento de los candidatos en un proceso de selección y en general a la hora de entender cómo rinden las personas y qué se puede esperar de ellas. Y ese tema son los seniorities. Maca, bienvenida. Me gustaría empezar pidiéndote que te presentes, que nos cuentes a qué te dedicas en Get On Board, cuál es tu background, de dónde vienes, porque creo que eso va a ayudar justamente a que el público pueda entender lo que tú traes a la mesa de la conversación del día de hoy. Hola, hola. Bueno, yo soy Maca, soy Product Lead en Get On Board y bueno, a lo largo de estos casi 3 años que llevo trabajando en Get On Board, he pasado por distintos roles, distintos escenarios, pero la verdad es que yo soy psicóloga de formación y he trabajado toda la vida como en experiencia de cliente en restaurante. También estudié sommelier. Y la verdad es que luego, bueno, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos y compartir visiones sobre lo que queríamos hacer y conversamos un poco sobre lo valioso que era el poder entender, evaluar a las personas de forma súper integral. Y nació el proyecto de test. Llegué a Get On Board como Recruitment Hacker y ahí empezamos a trabajar en el proyecto de test y luego, bueno, las cosas fueron evolucionando y terminé en el rol que tengo actualmente. Esa es un poco la historia como en 30 segundos. Muy bien. Justamente por eso es que tenía ganas de que podamos conversar acerca de los seniorities. Eh, Te ha tocado y nos ha tocado ver desde que comenzamos a hacer experimentos con cómo mejorar el reclutamiento en Get On Board, que después del salario, que fue uno de los temas de hecho de episodios anteriores, la parte de seniority es una de las partes más conflictivas y hay varios dolores que hemos ido identificando y que tú misma también has podido ver. Uno de ellos tiene que ver con por qué me llega gente junior cuando estoy buscando gente senior. ¿Qué es exactamente senior? ¿Es cierto que tanto se correlaciona el seniority o el nivel de experiencia con los años de experiencia? ¿Qué tan cierto es eso en tecnología? ¿Qué tanto tiene que ver con a qué edad te graduaste de la universidad? Y si no son esos parámetros, ¿qué otros parámetros son los que están jugando? Y cómo observo el seniority? ¿Cómo observo que una persona es senior? ¿Cómo observo que una persona es junior? Nosotros en Get On Board tenemos una política de niveles de seniority que la usamos para evaluar los anuncios que son publicados en la plataforma. Y es una política con la cual nosotros obviamente nos hemos casado y que tiene que ver más con habilidades que con años de experiencia, pero para empezar, digamos, a esclarecer todo este territorio, me gustaría preguntarte qué entiendes tú por seniority. Creo que es una buena pregunta y me alegro mucho de haber mencionado mi background porque creo que seniority es algo que no está directamente relacionado con un skill técnico específicamente, sino que es algo súper integral y súper complejo. Lo he visto en distintos escenarios y con distintos roles, que el seniority se expresa de formas distintas dependiendo de muchas variables. Entonces, de partida creo que la primera respuesta y después de haber evaluado a cientos de personas bajo distintos prismas, creo que Seniority no es una sola cosa. Eso es lo primero. Seniority es un conjunto de elementos que componen el saber y el quehacer de una persona. Y claro, uno de esos puede ser el conocimiento técnico, que sabemos que en tecnología es mandatorio y muchas veces eso, bueno, y probablemente lo vamos a conversar después también, que tecnología no lo es todo. Pero también es un conjunto de actitud, autonomía, tiene que ver con la cantidad de escenarios a los que te has enfrentado, el tipo de problemas y productos en los que has trabajado, el estado actual del producto en el último producto en el que trabajaste. Muchas veces la gente evoluciona rapidísimo dentro de un mismo rol. Y creo que también lo otro importante tiene que ver con la capacidad
y como con el awareness, como con la conciencia de dónde estoy y dónde y cómo puedo impactar y cuál es el alcance de ese rol. Entonces, bueno, como respuesta corta, creo que seniority no es años de experiencia, no es edad, tampoco es un cargo. Creo que ser senior no significa necesariamente ser una posición de management o estar en una posición de management, pero sí creo que está mucho más relacionado a un nivel de conciencia de lo que se sabe y de lo que no se sabe, de lo que eres capaz y de lo que no eres capaz, más que con una relación lineal entre los conocimientos y lo que puedes hacer con ellos. Yo muchas veces coloquialmente me he referido a los niveles de experiencia o a la acumulación de experiencia como horas de vuelo, kilometraje. O sea, una persona, entre comillas, más senior, tiene más horas de vuelo. Y eso a uno le podría hacer pensar que no necesariamente es lineal, pero sí es inevitable en el sentido de, ok, claramente hay personas que aprenden más rápido que otras. O sea, claramente hay gente que desarrolla una cierta habilidad en un año, mientras que otras se demoran 2 o 3. Pero creo que hay un punto, y acá estoy haciendo un poquito de abogado del diablo en favor de seniority es igual a años de experiencia, en el sentido de que, o quiero justamente explorar esto contigo, es que realmente el paso del tiempo y la acumulación de años de circo provoca seniority o trae inevitablemente seniority, y la única diferencia es que algunas personas se demoran más o menos que otras. ¿Y sabes por qué es relevante la pregunta? Porque si eso es cierto, entonces tal vez las empresas y los reclutadores que efectivamente están pensando, ok, yo quiero a alguien con 8 años de experiencia, porque eso para mí es senior, tal vez estarían en lo correcto, porque dicen, ok, por supuesto que hay gente que puede aprender esto en 5, pero yo me puedo asegurar, si yo pido 8, yo ya me aseguro que la persona ha vivido lo suficiente como para poder ya tener un cierto nivel de madurez profesional que creo que también es parte de las dimensiones del seniority. Y para refrendar eso, nosotros tenemos un par de casos adentro mismo de Get On Board, de gente que viene a tecnología de otras carreras y hizo sus estudios completos en otra carrera y hasta alcanzó a desarrollar una profesión en otra carrera. Tal vez montó negocio, emprendió y de repente se pasan hacia el mundo de la programación. Entonces, claro, desde el punto de vista muy estricto de cuánto tiempo llevas programando, eres una persona junior, llevas 1 año, 2 años con suerte. Pero desde el punto de vista de las otras dimensiones del seniority que tú mencionas, como por ejemplo madurez profesional, disciplina, responsabilidad, habilidades comunicacionales, eres una persona senior. Entonces, ahí, y es un tema que yo también como que quiero explorar, pero te pongo el desafío sobre la mesa de hasta qué punto la acumulación de experiencia es inevitable, pasado la cantidad suficiente de tiempo, y hasta qué punto en realidad también son ciertas habilidades de las personas. O sea, tienes una persona de 45 años que tal vez es igual de tóxica que cuando tenía 25 y el paso del tiempo no le ha hecho mucho. Entonces, para efectos de habilidades comunicacionales sigue siendo una persona junior. Entonces, ¿qué tanto es algo que viene inevitablemente con la madurez del tiempo como el vino? ¿Y qué tanto en realidad, aprovechando que eres sommelier, la metáfora creo que aplicaba bien, y qué tanto viene de adquisición de ciertas habilidades que si no las adquieres, da lo mismo cuánto tiempo pase, no vas a subir de nivel de seniority. De hecho, con Jorge, nuestro CTO, una de las cosas que enseñamos mucho al principio fue hacer evaluaciones ciegas y nos encontrábamos challenges de código impresionantes y cuando íbamos a ver los perfiles eran personas que tenían 1 año de experiencia y de pronto hacíamos el proceso inverso y hacíamos screening y filtrábamos personas que tenían 8 años de experiencia y decíamos, wow, lo que nos va a llegar, imagínate la asociación y la heurística de inmediatamente asociar años de experiencia con el manejo, y entonces nos llegaban evaluaciones pésimas de personas con muchos años de experiencia. Lo que nos hizo entender un montón de cosas. Lo primero es que una cosa es años de experiencia trabajando y una cosa es años de experiencia en un rol.
y otra cosa muy distinta es años de experiencia en tecnologías determinadas, por ejemplo, con conocimientos técnicos específicos. Tú no puedes esperar que una persona que tiene menor tiempo manejando algo, aunque tenga muchos años de experiencia, tenga un manejo muy amplio. Lo que sí puedes esperar es que su curva de aprendizaje sea distinta, porque tiene otros recursos cognitivos y de experiencia para acceder a esa información y es capaz de distinguir lo que sabe de lo que no sabe. Entonces creo que sí, hay una delgada línea entre he trabajado más y he visto pasar más cosas. Yo te pongo mi mismo caso, como yo venía de haber trabajado 8 años viendo escenarios completamente distintos y que me hicieron madurar de una forma muy distinta a la del escenario tecnológico, pero no fue tan difícil llevarme todo eso al escenario de producto, solo porque ya había pasado distintos escenarios y conflictos laborales o manejo de equipos o manejo de escenarios con, no sé, clientes, ese tipo de cosas igual se extrapolan, ¿no? Y no tienen que ver con la tecnología. Entonces, cuando tú haces una evaluación lineal y dices, bueno, esta persona tiene 3 años de experiencia con Ruby on Rails y 1 año de experiencia con React, entonces tiene 4 años de experiencia en tecnología, pero tiene 10 años de experiencia en otra cosa. ¿Es senior? ¿No es senior? ¿Qué es? Y ahí también te vas a encontrar con gente que lleva 10 años trabajando y que no ha avanzado nada, no solamente laboralmente ni en skills, sino que a lo mejor en el tipo de autonomía que tiene o en la forma de trabajar, a lo mejor no es lo que necesita, a lo mejor no es lo que quiere y a lo mejor la definición de lo que la empresa que lo evaluó o la evaluó entiende por seniority diverge mucho de lo que esa persona entiende como crecimiento de señoría también. Entonces, claro, está esta definición un poco más lineal, que en verdad es un muy buen atajo cuando dices, esta persona tiene más años de experiencia, no me estoy enfrentando a una persona que se siente intimidada por ciertos roles quizás o por ciertos escenarios, ha visto cosas pasar que las puede extrapolar, pero sin duda hay que hacer la distinción de también qué es lo que definimos como seniority, qué es lo que o sea, para qué se va a utilizar el seniority y qué es el tipo de experiencia que se precisa que tenga la persona, porque puede ser que no tenga experiencia con X tecnología, pero puede ser que tenga experiencia manejando situaciones de alta presión en un paso de producción en otra tecnología. Y a lo mejor eso es lo que necesita el rol. Entonces, creo que para poder definir seniority, primero hay que hacer este ejercicio o sea, o antes de hacer esta relación lineal entre seniority y años de experiencia o seniority y tecnología, hay que entender cómo, para qué contexto se va a aplicar eso. Creo que es un poco más complejo y menos, menos concreto de lo que la gente quisiera. Nosotros hicimos muchos esfuerzos en Get On Board, entendiendo nuestro producto por tratar de estandarizar el seniority. Podemos aislar las variables, por ejemplo, con test lo logramos, aislamos, por ejemplo, JavaScript y lo plasmamos en distintas complejidades y uno podía llegar a sondear qué tanto sabía una persona de la tecnología en distintos niveles, pero eso no predice que la persona sea como senior en su totalidad, sino que solamente una de las dimensiones. Y eso puede no ser muy útil en todos los contextos, ¿no? Eso me hace pensar que tal vez sí es cierto que los años de experiencia están correlacionados, pero el gran problema, la gran complejidad es qué años son los que cuento exactamente. Y de hecho hay una anécdota graciosa de la época, por ahí por el 2015, ya que Onboard estaba operando y en aquel tiempo React como tecnología de frontend y framework de construcción de aplicaciones era más o menos nuevo, tenía 2 años, había sido creado en el 2013. Y sin embargo, habían reclutadores que te ofrecían gente con 5 años de experiencia en React. Entonces, claramente era el chiste de cuando recluta gente que no tiene idea de la tecnología que está tratando de observar y lo único que puede mirar es un currículum. Yo creo que también en el tema del currículum está ese tema del contar años y nuevamente el dilema de qué años son los que cuentas. Y creo que ahí está como el punto más desafiante y más complejo, porque no solamente estoy pensando en este episodio para reclutadores, sino también para que la misma gente, los mismos profesionales, puedan evaluar su propio seniority. Y creo que es especialmente complejo para casos como, por ejemplo, donde alguna vez estuviste tú, que tenías un montón de experiencia
en otra industria y eso te hizo ganar un montón de competencias profesionales que eran recontra relevantes en tecnología también, pero al mismo tiempo habían varias dimensiones en las cuales estabas totalmente nueva y yo creo que es lo que mucha gente se cuestiona. ¿Cuáles son los años que debería contar? Y para meterle más pelos a la sopa, además en tecnología pasa algo que por ejemplo en derecho y con los abogados no sucede y es que la universidad y los estudios formales superiores son opcionales. Entonces, claro, hay muchas empresas que reclutan diciendo yo quiero gente que haya salido de ingeniería en computación o ingeniería en sistemas de la universidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendieron la jerga, ahí es donde yo me aseguro que les enseñaron los fundamentos, ahí es donde yo me doy cuenta que aprendieron a trabajar en equipo, porque la gente que fue demasiado autodidacta tal vez es lobo estepario o tuvieron una ruta de carrera demasiado desestructurada y eso no necesariamente ayuda con la adquisición de competencias profesionales y nuevamente ahí está esa otra dimensión. Tal vez sabes escribir código pero no sabes trabajar en equipo. Eso en tecnología también se ha visto un montón. Muchos de los rockstars se les ha llamado rockstar justamente porque tienen también la misma falta de habilidades sociales y empáticas que los rockstars y hacen súper bien lo que hacen, pero son personas con las cuales es imposible trabajar. Entonces, creo que hay algo interesante para que exploremos y es, claro, al final es una mezcla de distintos kilometrajes. No hay un solo kilometraje, no es un camino lineal y parte del secreto parece ir a ser que tiene que ver con escoger cuáles son los kilometrajes que son relevantes para un cargo y para una profesión. Sí, de hecho, esa es una conversación que hemos tenido un montón con el equipo Dev en Get On Board y, y hemos llegado a la conclusión de que muchas veces hay que entender qué priorizar, no solamente qué años cuentan, sino que qué cosas que posee la persona vamos a priorizar. Por lo general en tecnología lo que manda siempre va a ser que la persona sepa A, B o C, porque lo necesito ahora, necesito ya y necesito que la persona entre, ojalá con el mayor contexto y conocimiento posible. Y muchas veces eso es muy estático y la persona puede llegar con, si tú le sacas la foto a una persona de su conocimiento, eso no necesariamente predice ni te ayuda a entender cómo se va a desenvolver la persona en ese lugar. Entonces, por ejemplo, nosotros conversábamos con el equipo de, ok, pero ¿qué necesitamos? ¿Qué es relevante? Porque si contratamos personas, ahora estoy hablando mucho incluso de nuestro equipo interno, ¿cómo contratamos personas que a lo mejor saben un montón y no necesariamente aplican a la dinámica de trabajo que tenemos hoy en Get On Board, ni a lo que necesita el equipo, ni el producto, ni nuestro tamaño? Y quizás la actitud es mucho más importante porque nos da visibilidad que en la forma síncrona y remota que tenemos de trabajar es prioridad. Y que la energía para hacer, a lo mejor para aprender o para reconocer errores o para poder adentrarse en, en nuevas aguas o con desafíos un poco más complejos sin necesariamente saber, pero entender cuándo levantar la mano es mucho más importante. Y eso puede no ser necesariamente cierto para otra empresa. A lo mejor otra compañía tiene una necesidad mucho más concreta, a lo mejor, incluso tú hablabas de rockstars, a lo mejor hay una organización que un rockstar o una rockstar le sirve, que trabaje una persona un poco más aislada porque lo que tiene que hacer y el delivery que tiene es súper concreto y a lo mejor eso es eh, eventualmente útil para la organización y eventualmente saludable para la persona también. O sea, hay que entender que todas las culturas de trabajo y las organizaciones tienen su propia forma de entender la senioridad y muchas veces la senioridad puede ser que la persona no necesite mucha revisión de código. Y a lo mejor en otro lado en realidad o que su código sea impecable o esté muy bien documentado. Y en otro lado, en verdad, a lo mejor puede ser que la persona tenga la capacidad de hacer mentoring, por decir algo. Este es el punto donde yo siento que la gente empieza a decir, ok, todo es tan relativo entonces, ¿para qué tomarse la molestia de observar seniority entonces? Creo que un buen ejercicio es definir el seniority bajo los estándares y las necesidades internas. Creo que lo he mencionado mucho, pero creo que es importante porque lo que es senior para el equipo de Get On Board no es necesariamente senior para
el equipo de otra compañía. Y sí creo que es importante porque medir seniority ayuda a escalar, sobre todo en las etapas de screening, que son súper complejas y que muchas veces los años de experiencia pueden ser súper lineales, pero son un buen indicio o una buena pista. Nosotros evitamos un montón hacerlo y preferimos los challenges ciegos, como te decía, pero yo creo que, bueno, tú y yo nos hemos ido dando cuenta que muchas veces hemos pensado que hay personas que son mucho menos senior de lo que terminan siendo o viceversa, pero que al final el resultado de su rol dentro de la organización depende de el match que hagan también, no solo con el rol, sino que con el contexto y con el equipo con el que están. Entonces, creo que seniority tiene que ser definido bajo la realidad y bajo el contexto donde se está viendo. Creo que ahí tiene sentido un poco como molestarse por el seniority. Perdón, me encanta este punto y me gusta que lo hayas traído de vuelta hacia cosas que también van a ser materia de otros episodios como el fit cultural, eh, porque es bastante fácil definir el seniority en términos de qué tanto me gusta esta persona. ¿Me gustas mucho? Ah, bueno, eres senior. ¿Me gustas un poquito menos? Ah, bueno, eres semi-senior. ¿No me gustas nada o considero que te falta mucho? Eres junior. Pero creo que, y es el caso de Get On Board y es nuestra experiencia directa reclutando personas para nuestro equipo y para clientes en el pasado, que encuentras personas que son clara y tangiblemente junior, pero que tienen una disposición actitudinal, personalidad, habilidades de comunicación, sentido del detalle, sentido de la prolijidad, valores, códigos éticos, amabilidad, empatía, que no tienen nada que ver con el seniority. Y ahí también creo que yo pienso que una buena manera de comenzar a distinguir qué es seniority de lo que no es que el seniority cambia. Y hay otras habilidades que, no quiero decir que no cambien, pero son bastante más estables y más profundas porque tienen que ver con cómo la persona se enfrenta al mundo. Y por supuesto que la madurez también te va trayendo evolución en ese aspecto, pero creo que hay ciertas cosas core. O sea, no todo el mundo gana súper buenas habilidades comunicacionales con el tiempo. Hay gente que llega vieja escribiendo pésimo y comunicándose muy mal, no sabiendo expresar sus ideas o comunicar conceptos complejos. Entonces, hay un tema de inteligencia, que también la inteligencia cambia bastante poco en una persona. Simplemente la puede aprender a usar mejor o aprender más habilidades, pero no necesariamente a cambiar su inteligencia. El seniority sí creo que cambia, es porque es algo que adquieres. Creo que ahí también hay una parte que es como acumulación de aprendizajes, pero también es algo que adquieres. Y una de las maneras que a mí me gustan para observar el seniority, y de hecho es algo que nosotros hemos expresado en la política de seniorities de Get On Board justamente como una guía para otras empresas, es entender el seniority como grados de autonomía y grados de gestión también sobre el trabajo de otros. Entonces, si eres una persona junior, te puedes comunicar de manera excelente y puedes ser una persona súper prolija y ordenada, responsable, cumplidora, comprometida con la calidad, buena para trabajar en equipo, pero necesitas que te digan qué hacer, porque no has ganado todavía la claridad, las distinciones suficientes como para que tú misma puedas gobernar tu trabajo y decir, ok, esto es lo que me toca hacer, este es el problema, y yo tengo la capacidad, por mi propia cuenta, de transformar eso a accionables, que es algo que tal vez una persona semi-senior y senior ya pueden empezar a hacer. Entonces, creo que a medida que va aumentando el seniority, comienzas a ganar autonomía, puedes hacer más cosas por ti sola, y la autonomía al final implica depender menos de otros, en el sentido, por ejemplo, de que no dependes de la aprobación de otros porque ya tienes la capacidad de autoevaluar el resultado de tu trabajo. Eso creo que también es una medida de adquisición de seniority. O sea, una persona junior no puedes dejarla a cargo de todo el código de tu organización. Hay empresas que lo hacen por temas presupuestarios o porque sienten que en realidad no hay tanta diferencia. Pero el tema es que una persona junior a la que les estás ofreciendo sueldo de junior, porque al final también hay una correlación muy fuerte entre seniority y sueldo, no tiene el grado de autonomía como para poder tomar decisiones por sí sola y saber exactamente qué hacer. Entonces, es una persona que tiene que ser guiada, tiene que ser llevada,
tiene que seguir a otros, imitar a otros, participar en equipo, rodearse de personas con más seniority y así vas subiendo y subiendo en autonomía. Entonces me encantaría saber qué piensas tú de esto. Qué bueno que lo mencionas y que traes a colación la política de seniority, porque creo que es muy distinto hablar de la senioridad o el seniority de una persona a hablar del seniority que requiere un rol. Y bueno, esto te lo puede decir también Fran, que es la persona que lidera moderación en Get On Board, que es impresionante que siempre la descripción del seniority está asociada a cosas no técnicas. A medida que van avanzando las job descriptions, te vas dando cuenta que mientras más senior el rol, o implica mentoring o coaching de otras personas, o implica hacer mucho code review, o implica liderar, o implica de pronto tomar decisiones técnicas con mucha autonomía, y pedirle eso a un perfil junior no es esperable. Entonces una persona, incluso una persona puede venir con un mindset súper senior o semi-senior o no junior, y no necesariamente hacer match con esa descripción solo porque a lo mejor no ha estado relacionado a esos mismos escenarios. Entonces, claro, seniority no es algo que se pueda definir linealmente, pero tú sí sabes lo que puedes esperar de una posición. Y eso sí lo puedes hacer, lo puedes ensamblar con lo que esperas de una persona. Y eso es mucho más transversal. Entonces, sí, yo creo que hay muchos matices en el asunto, y creo también que la organización tiene la responsabilidad de entender al rol y a la persona a la que está trayendo el rol, y tener muy claras las expectativas de qué es lo que esa persona va a hacer. Porque hay algo que ocurre mucho en tecnología, y es que muchas veces se asume que la gente senior va a ser líder. Y no necesariamente una persona senior va a ser una o un buen líder. No necesariamente quiere liderar. Es como, ¿te acuerdas de este fenómeno que hablábamos de que las personas ascienden hasta su máximo nivel de incompetencia? Bueno, creo que El principio de Peter. el principio de Peter. Y creo que es súper importante entender que no necesariamente porque hayas alcanzado un nivel súper alto de seniority tech o seniority en cuanto a tipos de producto que hayas trabajado, significa que vas a tener que liderar necesariamente. Entonces, hacer esa distinción y esa bifurcación dentro de la descripción del rol y de los seniorities también es importante. Bueno, y eso me trae a otra súper buena distinción de seniority. Y me encanta lo que planteaste, porque creo que es lo que prácticamente todo programador o programadora se ha cuestionado alguna vez en su carrera, y es justamente el... Yo no quiero ser presa del principio de Peter. A mí me gusta programar y quiero seguir programando. No quiero que me conviertan en jefe, jefa de otras personas, donde ya dejo de programar solo porque era muy bueno programando. Me quitan lo que básicamente más me gusta hacer y me ponen en algo que no necesariamente me interesa. Por supuesto que hay personas que sí aspiran a liderazgo o que terminan fundando sus propias startups o qué sé yo, pero hay un montón de gente cuya adquisición de seniority solo quieren dedicarla a eso en lo que se han vuelto mejores. O sea, si sé más de programación y soy un mucho mejor programador, quiero poder usar ese principio en la práctica. Entonces, creo que hay otra manera, otra dimensión del seniority que tiene que ver con responsabilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque uno tiende a pensar en una compañía tradicional jerárquica responsabilidad como qué tan alto estás en el organigrama, cuánta gente tienes a cargo. Pero creo que en tecnología es bastante evidente que no es lo mismo diseñar o desarrollar una aplicación móvil que es un prototipo, un experimento que tal vez lo usan 10 personas, a estar involucrado en la programación de una aplicación como Uber, Facebook o Corner Shop, que es usada por miles de personas o millones de personas, o aplicaciones que son críticas de misión, que si falla, el trabajo de alguien sufre o peligran vidas. O sea, programar Waze, por ejemplo, o diseñar la interfaz de Waze, puede causar accidentes si diseñas mal esa interfaz. Entonces, creo que también otra manera de expresar el seniority es seniority entendido como qué tanto impacto puedo manejar, incluso aunque esté haciendo lo mismo que hago siempre, mis tareas sean más o menos las mismas,
pero mi mayor grado de seniority me da más confiabilidad y por ende puedo encargarme de cosas más críticas o puedo trabajar en proyectos que son más delicados, que tienen menos tolerancia al fallo. Así lo que esté haciendo se parezca o no sea tan fácil de distinguir de lo que está haciendo una persona junior, pero seniority también se puede entender como me puedo encargar de cosas más complejas. Y para muchas personas en tecnología, su, entre comillas, línea de carrera no viene tanto dada porque te asciendan, todas cosas súper de corporación tradicional y un modelo que no necesariamente calza con tech, sino que en realidad solo porque la startup donde estás crece, tú asciendes porque te encargas de hacer, mantener, desarrollar algo que cada vez es más importante, cada vez tiene más usuarios, cada vez es más trascendente, y eso por sí solo es un ascenso o una promoción y por ende involucra también un nivel mayor de seniority. Sí, de hecho, algo que se ve mucho en tecnología son personas que en una organización son personas senior y en otras no lo son, porque a lo mejor el impacto del rol o la complejidad del producto o el escenario o el alcance, el scope que tiene ese mismo rol donde trabajaba versus donde va a trabajar es muy distinto. Una persona que es senior en una corporación muy probablemente va a tener un seniority distinto en una startup. Y está bien, son productos y escenarios y dinámicas de trabajo distintas, donde las velocidades son distintas y eso también, de cierta manera, puede impactar el seniority. Creo que eso es esto de entender que la senioridad en realidad puede, porque es un tema, mucha gente habla del downgrade, por ejemplo, como me cambio, sobre todo la gente que se va a Estados Unidos, o se va a Europa, o trabajan para transnacionales y dicen, bueno, claro, acá soy o era líder técnico y en otro lugar voy a ser senior developer. ¿Y eso es un downgrade? No necesariamente. Va a depender mucho del impacto del rol. A lo mejor como líder técnico acá la persona tenía mucho menos impacto dentro de su rol que lo que va a tener allá, o el producto era mucho menos complejo, o el estándar del seniority de ese lugar es un poco más alto también, o está redefinido de otra forma. Entonces, el desafío creo que está un poco en poder mapear como qué es para mí también como profesional ser senior y también un poco como yo me desenvuelvo y el alcance que tiene lo que hago también impacta de alguna forma. Porque creo que muchas veces el decir que eres senior y tener un alcance pequeño puede ser un poco sesgado, pero también creo que va a depender de los problemas que haya pasado la persona. Entonces, sí creo que, de nuevo, el estándar es importante, pero también es importante hacer la revisión de que el estándar esté relacionado con lo que yo quiero y con lo que yo sé. Lo que yo, de hecho, aprecio de toda esta conversación es que no hay un estándar, justamente porque el seniority también es súper dependiente del contexto. Y por varias razones que muchas de las cuales las estás diciendo tú. O sea, en primer lugar creo que hay ciertos conocimientos que son específicos de dominio. Si yo me he especializado en trabajando en la industria aeronáutica y me he vuelto súper senior en la industria aeronáutica y de repente me mueves a la minería, tal vez en la minería soy junior, por mucho que la aeronáutica sea senior, en ciertas dimensiones. Entonces, esto me trae de vuelta también pensando en aplicaciones prácticas. Yo creo que es del tipo de conversaciones que, independientemente de para dónde te lleve, es útil pensar en cuál es el seniority verdadero de este rol y entenderlo en función de lo que yo espero. O sea, creo que una manera de entender por qué es útil el seniority en un aviso de empleo, por qué es bueno declararlo, por qué es útil siquiera que exista el nivel de seniority en un empleo, es que también es un delimitador de expectativas para ambos lados. Ahora, por supuesto, como lo estamos analizando ahora, esas expectativas están llenas de grises y llenas de asteriscos y de paréntesis y de notas al pie y de cosas que son necesarias aclarar. Y eso me lleva nuevamente a cuán importante es que los avisos de empleo dejen súper claro, y no solamente los avisos de empleo de Get On Board, sino que cuando uno elabora la job description de un rol, cuando uno dice necesito contratar a una persona, a un rol, un cargo, ¿para qué la quiero? ¿Qué espero de ella? ¿De qué tiene que ser capaz de hacer?
son justamente las cosas que deberían ir antes del seniority. Creo que se vuelve mucho más fácil identificar el seniority una vez que digo, ok, bueno, la verdad es que creo que esta persona arregle ciertos errores pequeños y atienda al teléfono de clientes, pero usualmente las cosas que le va a tocar responder son cosas de baja complejidad, porque si hay alta complejidad ya tenemos una persona, esta persona viene a desahogar. Ok, entonces todo eso me va sugiriendo que tal vez no necesitas una persona tan senior. Que de todas formas puede necesitar tener un montón de habilidades y de fit cultural y de capacidad de trabajo en equipo y todo lo que hemos hablado, pero el grado de autonomía que se espera de esta persona, el grado de impacto que tienen sus decisiones y por ende qué tan crítico es que pueda tomar decisiones con total autonomía, tal vez no es tan grande. Entonces es tal vez un poco el ejercicio de estimar el radio de impacto de una persona. Si se equivoca esta persona, qué tanto daño puede hacer, qué tanto realmente tiene en sus manos como responsabilidad, y creo que a partir de eso se vuelve un poco más sencillo empezar a inferir el grado de seniority que necesito de un rol en particular. Sí, algo muy frecuente en Get On Board es quiero a la persona más calificada posible. En los anuncios de empleo lo vemos. Quiero a la persona lo más calificada posible por la menor cantidad de salario posible y que haga la mayor cantidad de cosas que pueda hacer. Y muchas veces las cosas que realmente son importantes del rol son la mitad. Y lo hemos visto un montón y hemos visto que muchas, y esto es algo que también radica como un problema de profiling, de perfilamiento. Y es que muchas veces llega un pain a la persona que recluta. Llega un necesito que sepa tanto, 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 que haga esto, 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 y ojalá que lo pueda hacer solo. Y la verdad es que muchas veces traducir esos dolores en una descripción de rol es muy complicado y tiende a generar estos espacios o estas zonas que parecen muy polarizadas, como me pides mucho, me pagas poco, porque en realidad el presupuesto es uno, porque en realidad las necesidades son otras, y muchas veces esa comunicación entre hiring managers o incluso el equipo que demanda la necesidad del rol versus la persona que va a evaluar y va a hacer el proceso, no existe. Y creo que una gran forma de entender qué seniority se necesita es aterrizar un profiling súper consciente con lo que el equipo tiene y necesita. Muchas veces el seniority no necesariamente necesitas a la persona más senior en el equipo, sino que necesitas una persona que pueda, dentro de sus conocimientos y sus skills, trabajar y engranar con el equipo de forma óptima. Y eso no necesariamente es una persona super senior. Tampoco la idea es, y esto pasa mucho, que la gente, como sobre todo, buscan perfiles junior y en el fondo les ponen como tareas o roles súper poco desafiantes. Y creo que también entender que el seniority no necesariamente significa una tarea determinada, sino que, como decías tú, tiene que ver con responsabilidad, impacto y alcance. Y todo esto en el contexto del equipo en el que la persona va a estar. Porque ese mismo equipo o un equipo completamente diferente puede expresar el seniority de esa misma persona de una forma completamente distinta. Y además que creo que has tocado un punto bien interesante con esto con esta tendencia que algunas empresas tienen de en pedir no hay engaño, ¿no? Entonces, metamos todo a la lista de Navidad, y de hecho muchas veces lo que sucede en realidad es que esa lista de Navidad también es un proceso de negociación o donde por cada mano que pasa el perfil alguien quiere echar algo más a la bolsa, ¿no? Al carrito de compras, y entonces efectivamente eso termina con anuncios de empleo que quieren absolutamente todo en la vida y quieren un backend que sepa 4 lenguajes y que además haga UX y etcétera, y terminan estos Frankenstein de empleo, que en parte son justamente esto de agreguemos, 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 porque total en pedir no hay engaño, y también viene de a veces una tendencia un poco tóxica que se ve a veces en el mundo del reclutamiento, que es la de, mira, si igual yo sé que la gente me va a blufear, sé que la gente va a exagerar su perfil, entonces mejor sobrepido para que cuando me llegue alguien que diga que ofrece eso, en realidad ofrece menos que eso, pero ese menos es lo que yo quería originalmente. Pero todo eso es por supuesto bastante tóxico, y el tema, y lo problemático, es que luego
no necesariamente calza con las cosas que quieres medir, con las cosas que quieres, con las razones por las cuales vas a evaluar a la persona, porque bueno sería que uno contratara a una persona habiendo hecho una estimación de qué tan buena es, qué tan bien rinde, etcétera, y la performance de esa persona se mantuviera estática en el tiempo, ¿no? Como si fuera una moto o una batidora. Cuando, muy por el contrario, las personas crecen, decrecen, se adaptan, se maladaptan. Entonces necesitas, y esto creo que es bastante obvio para todo el mundo, que necesitas, por mucho que estés absolutamente segura de la performance de una persona, de por qué la contrataste, y te encante, vas a tener que medir la performance de esa persona, vas a tener que observarla en el tiempo y vas a tener que medir sus resultados. Entonces, es divertido porque en un episodio anterior de este podcast hablamos de los OKRs. Y hablamos de los OKRs como herramienta que obviamente lo primero es que alinea al equipo en torno a objetivos compartidos, marca la pauta de lo que es importante. Y creo que ahí hay algo muy interesante porque justamente en el proceso de hacer el análisis entre, ok, ¿qué es lo que necesitamos lograr como negocio? ¿Qué nos falta para llegar ahí? ¿Qué tipo de habilidades, competencias o manos nos faltan para poder lograr ese objetivo? Empiezan a emerger estos vacíos, estos gaps, que son los que yo voy a llenar justamente con personas a las que quiero sumar al equipo. Entonces ahí empieza a emerger mucho más claramente a quién necesito y para qué. Y ok, entonces si necesito que esta persona me duplique las ventas, ¿cómo lo va a hacer? ¿A través de qué? Entonces, ¿qué habilidades tiene que tener y de qué debe ser capaz? Y de todo ese ejercicio de aterrizaje, el seniority resulta mucho más evidente de determinar y mucho más fácil de entender, y también quienes postulan tienen claro de qué están postulando y sobre todo por qué se los va a medir. Porque cuando te piden 4 lenguajes de programación, no te van a medir por los 4 lenguajes de programación. Tú lo sabes, el reclutador lo sabe, todo el mundo lo sabe, y el problema es que eso te deja donde mismo en cuanto a qué me voy a encontrar en este empleo y voy a ser bueno para este empleo y voy a realmente cumplir con lo que se espera de mí y qué diablos se espera de mí. Entonces, es interesante cómo, creo que lo decimos casi todos los episodios, que todo está conectado con todo, pero es totalmente cierto que tal vez el proceso de llegar a un buen seniority empieza justamente en tener buenos objetivos de negocio para que luego puedas pedirle a esa persona que impacte los objetivos de negocio a través de ciertas habilidades, cierto rol, cierto expertise. Y cuando ya logras ese puente, el seniority queda mucho más contenido y claro de definir, porque se vuelve mucho más obvio qué tanta autonomía tiene que tener esa persona, cuál es su posición en el equipo, tiene que armar un equipo tal vez, ok, claramente necesitas a alguien senior. Tiene que encargarse de mantener, tiene que agregar redundancia a un equipo, tiene que ampliar capacidades o tiene que desarrollar algo totalmente nuevo, etcétera. Entonces, creo que todas esas cosas justamente metidas a la conversación permiten que uno pueda definir mejor el seniority como empresa, que se lo pueda pasar a sus reclutadores, porque usualmente no son los reclutadores los que establecen el seniority de un empleo, y que con eso todo el proceso de reclutamiento pase a ser a su vez mucho más transparente. Sí, de hecho, una de las cosas que hemos aprendido en Get On Board y creo que lo hemos reaprendido y es que muchas veces la expectativa de lo que tú esperas de una persona tiene que estar clara de una forma súper equilibrada en la cual tú no limites a la persona a un entregable o a una performance muy marcada en su primer, segundo, tercer mes, pero sí cuando tú tienes una descripción de rol tienes muy claro más o menos qué es la prioridad y creo que ese equilibrio, que es súper complejo entre te doy alas que es muy del espíritu de nuestra cultura, de hecho, como te doy alas para que juegues donde quieras y aprendas y descubras, versus hay cosas que son fundamentales y son las que esperamos que cumplas bajo el seniority con el que te contratamos. Creo que ese equilibrio es sumamente complejo y creo que la expectativa como concepto ayuda mucho también a entender como en qué enmarcar el seniority, cuál es la expectativa del rol, debería tener una respuesta muy clara de cuál es el seniority que quieres contratar. Y creo que eso sí es aplicable a todas las organizaciones, a todas las tecnologías, a todos los roles, y no está atado a ninguna relación lineal, pero sí es una pregunta con una respuesta muy clara. ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Qué necesito que aporte a mi equipo o a mi organización? Va a decir qué tan preparada tiene que estar para
tal o cual cosa. De hecho, me hiciste recordar, no es lo mismo trabajar no solo en una startup que en un corporativo, no es lo mismo hacer un producto desde cero y, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado productos desde cero y también hemos trabajado sobre nuestro mismo producto y el seniority del mismo equipo de desarrolladores ha mostrado performar de maneras distintas y su curva de aprendizaje ha sido impresionante dependiendo del problema al que se han enfrentado. Y muy probablemente eso se va a ver expresado de forma distinta en otro escenario, en otra etapa del producto. Si el producto está en una etapa de crecimiento, de escalar, quizás eso también va a traer, y no lo digo solamente desde el lado de desarrollo, lo digo desde el rol de producto, el rol de diseño, el rol de datos. Todos los roles van a necesitar estar contextualizados dentro de la etapa en la que está el negocio y claro, como decías tú, de los objetivos, para poder dibujar en el fondo como qué es lo que va a traer, qué es lo que va a aportar este perfil o seniority del perfil. Absolutamente. Yo me quedo con que el solo ejercicio de entender que el seniority no es un atributo universal, inmutable, incambiable, sino que depende mucho del contexto y que por ende mi responsabilidad como empresa es ser súper explícito sobre cómo entiendo yo el seniority y por qué estoy esperando un seniority en particular. No solamente decir necesito un backend senior. Necesito un backend senior porque necesitamos que nos ayude con esto, esto y esas son cosas que son propias de una persona senior. Y nuestra manera de entender senior es que tienes que ser capaz de esto, esto y esto. Y creo que ese ejercicio es realmente lo saludable y ahí también volvemos a cuándo el seniority es útil, que es el seniority es declarar el seniority, pensar en seniorities, el comunicarlo en las ofertas de empleo es útil porque es un instrumento para fijar expectativas y para que las personas que están postulando sepan a qué atenerse y también una vez que la persona entre a la organización entienda también qué se espera de ella y cómo se la va a evaluar. Y yo creo que eso es un aprendizaje sumamente valioso para redondear todo lo que hemos conversado hoy en este episodio, Maca. Siempre se nos hace corto el tiempo cuando conversamos y te vamos a tener de vuelta en futuros capítulos de este podcast porque hay mucho de lo que tú sabes y has podido observar en Get On Board y también afuera de Get On Board que creo que va a ser muy útil para nuestra audiencia. Por hoy esto es, así que te agradezco mucho, Maca, haber estado acá. Gracias. Un abrazo a todos, gracias por escucharnos nuevamente. Esto es Hecho por Humanos, nos vemos en la próxima. Esto fue Hecho por Humanos de Get On Board. No olvides compartir este episodio y suscribirte para recibir novedades sobre este podcast. Para saber más sobre Get On Board y sobre el mercado de talento tecnológico, entra a www.getonbrd.com o síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y LinkedIn.